Bien, hoy veo solita la iglesia. Muchos se han de haber quedado a ver el fútbol, ¿verdad? Sí, la final. Sí, ¿verdad? Y otros croatas. Oigan, qué complicada está la ciudad aquí para manejar. Estoy asombrado. Sí, es para expertos, ¿verdad? ¿Ustedes no son igual de complicados que la ciudad? ¿O también? ¿También? Ay, miren, sí, pues no. Ahorita estábamos en la alabanza y la última dice que el Señor conoce lo que hay muy dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Solamente Dios sabe lo que hay en nuestros pensamientos. Nosotros también lo sabemos, pero a veces lo ocultamos, lo que tenemos detrás de la mirada, y precisamente así se va a llamar la enseñanza, detrás de la mirada. Y hace un poco de tiempo el pastor Paco fue allá a Aguascalientes y comentó: nuestros pensamientos son mucho peores que nuestros hechos. Es decir, que cada uno de nosotros podemos pensar cosas muy tremendas, cosas muy feas, pero gracias a Dios que nos detiene. Pero eso no quiere decir que no las pensemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros realmente somos francos, nos vamos a dar cuenta que detrás de nuestra mirada hay muchas cosas que a Dios no le agradan, pero que las seguimos pensando. Y no se diga cuando alguien nos cae mal. Es increíble eso. En fin, ¿por qué pasa esto? Miren, la mayoría de las personas solemos mostrar una apariencia, estar muy pintados, estar muy arreglados, tener una apariencia externa que disimule los problemas que tenemos dentro. Es decir, no somos transparentes y lo que tenemos en nuestro interior queda oculto detrás de la mirada. Esa es una realidad. ¿Han escuchado el dicho que dice: ojos vemos, corazones no sabemos? ¿Sí, verdad? Así me decía mi papá cuando estaba chico: ten mucho cuidado, mijo. Porque ojos vemos, corazones no sabemos. Ya un señor cuando estaba chiquito ya me quería robar. De veras, me andaba dando dulces y paletas y ya después ya iba yo, quién sabe dónde, así como los burritos detrás de la zanahoria. En fin. Ahora, incluso a veces nosotros no sabemos lo que tenemos detrás de la mirada. Necesitamos la palabra de Dios para que nos discierna nuestros pensamientos. Hoy vamos a hacer un paseo escritural, vamos a tocar muchos versículos, así que traen su Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Algunos traen bien listo el celular, nada más para picarle, ese es bien práctico, nada más que luego se nos olvida dónde está ya después cada libro. Andamos buscando Apocalipsis en la primera parte. El Salmo 5:9 dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Qué tiene que ver este versículo que acabamos de leer con todo lo que hay detrás de la mirada? Pues mucho o todo. ¿Por qué? Porque está hablando de alguien que engaña. Porque a todos nosotros, como cristianos, nos gusta pensar que podemos identificar el bien y el mal. Incluso que podemos identificar cuando una persona tiene algo en su interior. Y a veces nos la damos así como que medio de adivinos. Es que esa persona tiene esto, esa persona tiene esto otro. Pero la realidad es que el verdadero mal es mucho más inteligente de lo que nosotros suponemos. Y la mayoría de las ocasiones el mal que hay en las personas no lo podemos identificar. Y ellos lo van a disimular de tal forma que no va a parecer que está ahí. Esa es la realidad. Y este tipo de personas se van a ver por fuera limpios, buena onda, te van a halagar con palabras. Es decir, se van a ver bien pintaditos, ¿sí? Como dice la Escritura, como tumbas blanqueadas. En Mateo 23:27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Versículo 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostréis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Estos versículos, mis hermanos, ejemplifican lo que probablemente hay detrás de la mirada de las personas. La realidad es que no podemos saber al 100% lo que hay en el corazón de la otra persona. Inclusive, los que ya tenemos muchos años de casados, ¿sí?, nos damos cuenta que hay cosas que aún no conocemos al 100% de nuestra pareja y viceversa. ¿Por qué? Porque no le hemos querido exteriorizar, porque no hemos sido totalmente francos y transparentes, ¿verdad que sí? Es más, hay cosas que decimos: no es necesario que se entere. ¿Y saben qué? Sí, a veces no es necesario que se entere.
Es que hay otro dicho, ¿no? A mí me gustan los dichos, solo el indio sabe lo que carga en el costal. Ahora, hay personas que son malvadas, que se les nota evidentemente que son de lo peor, ¿verdad? De ese tipo de personas no tenemos que preocuparnos, de ellas tenemos que alejarnos, mantener una distancia simplemente. ¿Por qué? Porque son como esos animales que tienen muchos colores en su piel y que están avisando, aléjate de mí porque soy peligroso, ¿sí? Y a veces nosotros nos queremos meter con esos animales y salimos en problemas. Yo era muy dado a agarrar a las hormigas y a las abejas y a las, ¿cómo se llama? Avispas por las alitas, así, en las flores. Y luego me andaban picando en los dedos. Bueno, yo tenía la culpa, ¿verdad? Que andaba haciendo ahí. Igual así nos tenemos que alejar de las personas que de entrada se ven malas. Pero ¿qué hay de todas aquellas que no aparentan maldad? Que se ven bonitas, tiernas, apacibles, que parecen ángeles de luz, es más, hasta atractivos, pero que por dentro están llenos de perversidad. De esas personas tenemos que cuidarnos y sí tenemos que aprender a verlos lo más que podamos. En 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Miren, yo conozco personas ahí en la iglesia que, bueno, gracias a Dios ya no están, pero parecían ángeles. Y cuando después de años nos dimos cuenta cómo estaba su corazón, miren qué miedo. O sea, y llegamos a meter las manos por ellos, decir, no, es que sí. Y cuando nos dimos cuenta que no, se siente feo. Y estas personas son malvadas porque incluso disfrutan de hacer lo malo. Es más, a veces podemos decirlo de esta forma, son tan perversos que están dispuestos a caminar sobre los cadáveres que vayan dejando a su alrededor sin el menor remordimiento. A ellos no les importa. Porque miren, alguien que tiene maldad en su corazón no escoge favoritos. Es decir, ellos van a hacer lo que les gusta hacer por el beneficio que quieran obtener, y si decidimos meternos en su camino, nos debemos de preparar para ser usados, manipulados y en algún momento tirados como basura. Es decir, cuando ya no sirvamos al propósito que ellos están buscando, nos van a desechar sin siquiera pensarlo. ¿Quién se ha sentido utilizado y desechado? ¿Verdad que sí? Y de repente dice uno, ¿qué onda? Yo tuve la buena intención, pues sí tuve la buena intención, pero no tuve ni la sabiduría, ni el discernimiento de parte de Dios, ni nada, y de repente ya salí todo embarrado. Ahora, una de las características que tenemos nosotros como cristianos es que queremos ver el bien en todos, ¿sí o no? Y a veces entra alguien a la iglesia y lo primero que queremos es decir, aquí el Señor lo va a transformar en el instante y ya es bueno. Bueno, a mí así me llegó a pasar y todavía me deben dinero. En fin, a veces como cristianos nos lleva a ser confiados en extremo. Y sí, evidentemente debemos de ser mansos, pero debemos de ser prudentes. Diría por ahí el pastor Chuy, debemos de ser mansos, pero no mensos, ¿verdad? Sí, no son mis palabras, conste. Miren, esto nada más es una introducción. Lo que vamos a hacer es identificar qué había detrás de la mirada de algunos personajes bíblicos. Y nos vamos a enfocar primeramente en el lado oscuro, es decir, lo que nosotros como cristianos se supone no debemos de tener, ¿verdad? Se supone no debemos de tener o no deberíamos de tener. Porque vamos a ver aquí una de las características de alguien que esconde lo que hay en su naturaleza detrás de su mirada. ¿Por qué? Vamos a hablar de la verdad o de la manipulación. Las personas que mienten y manipulan normalmente están hablando su verdad. ¿Sí? Una persona que tiene esa tendencia va a decir, las cosas fueron así, 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 y se sabe bien, es decir, su forma de sinceridad es envolver sus mentiras en oro o en plata o en cualquier cosa que sea atractiva para obtener lo que ellos quieren. Es decir, que una persona que miente tiene la habilidad y lo maneja como un arte, como una destreza practicada. Y lo más curioso de una persona que miente es que tiene la capacidad de retener información y pequeños detalles de lo que hemos dicho y cómo lo hemos dicho, y guardan esa información para utilizarla en el momento que ellos la requieran. Es increíble esa gente. ¿Sí conocen gente así? De repente yo me he encontrado con personas que sacan un comentario que yo hice hace como, no sé, 3, 4 meses y que ya ni me acordaba del comentario y lo sacan mal. Y te quedas así como que, qué mala onda. ¿Pero por qué? Porque están ahí guardando esa información para utilizarla. Y todo es con un objetivo, el de manipular. Es como un juego de ajedrez, ellos ya llevan 10 jugadas de ventaja, ¿verdad? Y ellos saben qué van a decir y qué van a hacer en cada situación del juego.
Para estas personas mentir es una manera de vivir. Cada vez que a estas personas los lleguemos a atrapar en una mentira, ellos van a decir otras cientos de mentiras más, docenas, miles, no sé, para encubrir esa mentira que ya habían dicho. Y son muy hábiles, siempre van a buscar chantajear, hablarán dulce, llorarán, manipularán todo y dirán que hicieron eso porque ya no tenían otra opción. ¿Sí? ¿Sí conocen a esas personas? Y luego los estás confrontando y con las pruebas y te dicen, no, es que lo hice por esto, lo hice por lo otro, y luego lloran y luego se enojan y luego te dicen que tú eres el que te estás metiendo en lo que no te importa. Así hay gente. Y ellos tratarán de explicar sinceramente por qué se vieron forzados a mentir. Es decir, se mostrarán como unas víctimas frágiles, incluso empezaremos a sentir lástima por esas personas que son así. Y vamos a ver la historia de una mujer engañadora. Aquella que venció a Sansón, ¿la conocen? Dalila, ¿verdad? Bueno, ¿sí recuerdan a Sansón, verdad? Miren, este personaje tenía muchas fortalezas, Sansón, pero también tenía muchas debilidades, y la debilidad más marcada que tenía él era que le gustaba meterse con mujeres de la vida alegre. Esa era la realidad. Acompáñenme a Jueces 16:4. Vamos a ver la situación de una mujer mentirosa. ¿Ya lo tiene? En Jueces 16:4 dice, después de esto aconteció, hablando de Sansón, que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Versículo 5, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Vamos a ver, miren, los filisteos no tenían un líder, ellos se manejaban por zonas o regiones, es decir, que eran 5 príncipes de sección, 5 líderes. Esto quiere decir que por cada uno de ellos le iba a dar 1100 ciclos, ella iba a obtener 5500 ciclos de plata, y si lo vemos en más así, algo más palpable, cada moneda pesaba entre 12 y 13 gramos. Por lo tanto, esto es equivalente a 2 talentos de plata, y cada talento era alrededor de 33 a 34 kilos de plata. Por lo tanto, la mujer pesaba como 68 kilos, le estaban diciendo, tu peso en plata, Dalila, te lo vamos a dar si nos das la información que nosotros necesitamos. ¿Se imaginan? Entonces, en ese momento, ¿qué vio ella en sus ojos? Así como en las caricaturas, ¿verdad? ¡Ting! Unos signos de pesos. ¿Qué había detrás de la mirada de Dalila? Bueno, de por sí había maldad, porque era una mujer pecadora. Pero en este momento, ya con el interés, pues había mucha ambición. Se dio cuenta que le darían un buen dinero por hacer lo que le gustaba hacer. Por mentir, por chantajear, por manipular. ¿Y por qué se acercaron los príncipes a Dalila? ¿Por qué creen? Porque ya sabían, ya la conocían, esa es la realidad. Ellos sabían que ella era de esas. Ahora, si alguien se acerca a alguien para hacer una tranza, es porque ya saben que esa persona se va a prestar para eso. ¿Sí? Si usted se ha mantenido, a lo mejor antes sí era tranza, ¿verdad? Pero ahora ya no lo es. Y si se ha mantenido fiel, pues esas situaciones cada vez se le van a presentar menos, ¿sí? Pero, ¿por qué? Pues porque ahorita usted dice que no, pero ¿qué tal que sigue diciendo, sí, pues vamos a entrarle? Pues te siguen buscando, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Versículo en Jueces 16:6 dice, Jueces 16:6 dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Para este momento, bueno, pues Sansón ya tenía rato andando ahí con Dalila, ¿no? Versículo 7, y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes, que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes, que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Entonces tenía hombres en acecho en el aposento, ¿se imaginan? Ahí dentro del cuarto, ahí estaban escondidos los hombres, qué barbaridad. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Miren, Sansón se estaba pasando de vivo, él estaba confiando en su fuerza. Aquí vamos a obtener la enseñanza espiritual, pongan atención, versículo 10, vamos al versículo 10, dice, entonces Dalila dijo a Sansón,
he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Fíjense lo que está diciendo Dalila, o sea que el burro hablando de orejas, ¿verdad? Tú me has engañado y me has dicho mentiras. Ah, sí, ella era bien franca. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Esto mismo pasó en otras 2 ocasiones. Le repitió la dosis, le dijo que con unas cuerdas nuevas y después le dijo que con unas guedejas tejidas en su cabeza, clavadas en una estaca. Y también fueron mentiras de Sansón, o sea que estaba mintiendo con Dalila. Y las 2 veces Sansón se libró fácilmente. Sansón deliberadamente engañó a Dalila, esa es una realidad. Pero en el siguiente versículo que vamos a leer es donde se empieza a marcarse más y más la manipulación, el chantaje, ¿sí? ¿Conocen a personas que siempre están esperando la situación para chantajear? ¿Sí? Híjole, yo sí. En Jueces 16:15, vámonos ahí. Metámonos un poquito en la historia. Fíjense lo que dice Dalila. Y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo. Fíjense lo que le estaba diciendo. Cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Versículo 16, y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Mis hermanas, esto es para las hermanas, si usted ha llegado a hacer esto con su esposo, importunándole y estando ahí duro y duro para obtener un beneficio, quiero decirle de parte de Dios que las cosas no deben de ser así, ¿sí? Porque Sansón estaba fastidiado. Esta mujer que estaba a su lado era como gotera continua, duro y duro, manipulando la situación. Por un lado, Dalila estaba dándole a Sansón lo que él quería, ¿verdad que sí? Pero por otro lado, ella estaba ejerciéndole presión para obtener lo que ella quería. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, aquí podemos ver que Dalila era una mujer engañadora, con miel en sus labios, pero veneno en su corazón. Esto es lo que verdaderamente había detrás de la mirada de esa mujer. Ella era fría, calculadora, ambiciosa, y ella jugó con Sansón, pretendiendo amarlo, mientras obtenía un beneficio personal. Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, lo que pasa es que Sansón fue tonto. Podemos llegar a pensar eso, ¿verdad? Sansón fue medio sonzón, ¿sí? Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros, mis hermanos, permitimos a sabiendas que nos engañen con lisonjas? ¿Cuántas veces lo permitimos? Que nos hablen bonito, sabiendo que quieren obtener un beneficio de nosotros, porque nos gusta que nos hablen bien. Y no alcanzamos a distinguir entre lo verdadero y lo falso. En Jueces 16:17 dice, ya estaba hasta acá Sansón de decir, ya me hartó esta mujer. Dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios. Ah, caray, porque soy cristiano. Desde el vientre de mi madre, ¿cómo ven? Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como los demás hombres. Y viendo Dalila, porque ella sí sabía que él le había descubierto en su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Es decir, ahora sí, tráiganse la lana porque se los voy a entregar, pero nada de que me pagan después, no doy crédito. Así que tráiganse el dinero. Versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Desde mi perspectiva pienso que después de todo también porque pues ¿cómo se duerme alguien perdidamente sobre las rodillas? ¿Sí? Entonces lo emborrachó. Esa es mi perspectiva, no sé. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas. Las guedejas son mechones de pelo de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Miren, mis hermanos, la enseñanza que les quiero compartir en esta parte es que Sansón se metió en un terreno muy peligroso.
Él se decía que era nazareo de Dios y sí lo era. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Somos apartados para Dios? Ok. Entonces, así como Sansón, nosotros también somos apartados para Dios. Y nos decimos que estamos apartados, pero Sansón se metió a jugar un juego que él nunca iba a ganar. Se metió a pasarse de vivo. Se metió al juego de las mentiras. Él pensó que era más hábil para engañar que Dalila. Eso pensó él. Pero, ¿qué era lo que realmente había detrás de la mirada de Sansón? ¿Qué había? Un deseo sexual incontrolado. Eso es lo que había. Él no pudo estar atento a lo que estaba tramando Dalila porque él nada más estaba buscando de ella eso. Esa es la realidad. Y a veces así nos pasa a nosotros como cristianos. A veces nos involucramos en lugares o en cosas donde no debemos de estar. Esa es la realidad. Nos queremos pasar de vivos y hacemos cosas que no debemos de hacer y decimos, no va a pasar nada. Y a veces no pasa nada a la primera o a la segunda, ni a la tercera. Decimos, lo voy a seguir haciendo, total, no pasa nada. Pero luego, ¿qué pasa? Y empezamos a decir, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Dice la palabra de Dios que si nos metemos con fuego, nos vamos a quemar. Entonces tenemos que cuidar nuestros pasos. ¿A dónde vamos? ¿Qué vemos? ¿Qué cosas que tenemos en nuestro corazón de años anteriores aún no hemos quitado y las seguimos disfrutando? ¿Verdad que sí? Ahí están muchas de esas cosas. Y decimos, nadie me va a ver. Nadie me va a ver. Pero ahí está. Miren, en Proverbios 6:27 dice la palabra del Señor, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Obviamente no, ¿verdad? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Evidentemente no. Esa es la realidad. A veces nosotros nos queremos sentir, miren, lo voy a poner desde esta perspectiva, nos queremos sentir como los adolescentes. ¿Qué hace un adolescente? Hace locuras, piensa que no le va a pasar nada y se avienta desde 3, 4 metros y anda saltando coches. Bueno, yo andaba en patineta y ahorita están saliendo mis recuerdos de todos aquellos años. O sea, yo veía escalones en las plazas y me aventaba en la patineta y me daba unas torceduras en rodillas y en tobillos, tremendos esguinces de primero, segundo, tercer grado. Y allá mi esposa que está atrás, ¿qué creen que me regalaba? Bueno, también me regaló patinetas, pero me regalaba tobilleras. ¿Cómo ven? Pero pues yo me sentía que era en aquellos años indestructible. Y así a veces estamos con los cristianos, sentimos que no nos va a pasar nada y nos metemos en lugares muy peligrosos. Bueno, ¿qué otra característica podemos identificar que hay detrás de la mirada de alguien que tiene maldad? Normalmente una persona que tiene maldad no tiene remordimiento. No lo tiene. Este tipo de personas no sienten lástima por aquel que hayan destruido o que estén destruyendo o planeen destruir. Para ellos somos peones. Esta gente no tiene una brújula moral. Así es como, ya saben quién. Es decir, ellos van a estar tranquilos tomándose un café después de haber hecho algo malo. Así hay gente que hace algo malo y está tan tranquilo. Vamos a otra historia, miren. Había un rey de Samaria que tenía todo. ¿Cuántos saben que los reyes tienen todo? ¿Verdad que sí? No les falta nada. Pero resulta que a un lado del palacio de este rey, que se llamaba Acab, había una viña muy bonita. Su dueño se llamaba Nabot. Y el rey la vio, y al ver que la viña estaba muy bonita, que era hermosa, la envidió, la quiso para él. Fíjense qué tremendo, el rey vio otra viña y dijo, es para mí, me gusta mucho. ¿Qué había atrás de su mirada? Envidia. Y le dijo a Nabot, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, pues estaba a un lado del castillo, ¿verdad? Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, y si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Acompáñeme a Primera de Reyes 21:3, para leer la historia. ¿A quién de ustedes les falta algo? ¿Tienen casa?
dónde vivir, dónde dormir, comida, ¿sí? Tienen todo el sustento, tienen familia, tienen quien los quiera. Entonces no nos falta nada, ¿verdad? Pero fíjense, cuando viene la envidia, por poner los ojos en lo de los demás. Versículo, 1 Reyes 21, versículo 3 dice: y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Es decir, no te la voy a vender, no quiero saber nada de ti. Versículo 4: y vino Acab a su casa triste, es decir, al palacio, enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y se volvió el rostro y no comió. ¿Qué tal el rey haciendo berrinche? Llegó enojado, fue, se aventó en la cama y no me hablen y no quiero comer porque estoy emberrinchado. Qué bárbaro, ¿no? Versículo 5, pues les digo, métanse a la historia porque es lo que está diciendo la palabra de Dios. Vino a él su mujer Jezabel en el versículo 5 y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? En otras palabras le dijo: ¿por qué estás tan triste? Versículo 6, y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él me respondió: yo no te daré mi viña. Así haciendo berrinche. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. No esté decaído mi rey. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Fíjense lo que estaba pensando ella. Yo te la voy a dar. Vamos a ver qué había detrás de la mirada de esta mujer Jezabel. ¿Qué había detrás de la mirada? Versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Vean la historia. Y las selló con su anillo. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Sí, ella se hizo pasar por el rey. Y poned a 2 hombres perversos delante de él. Fíjense lo que está haciendo. Que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Todo lo que estaba planeando la mujer: matar a un hombre, nada más para cumplirle el berrinchito a su esposo. Esta mujer mintiendo, manipulando y toda sangre fría, echándose su nieve de limón, tranquilamente. Versículo 13. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. O sea, se cumplió el plan de esta mujer. Versículo 14. Después se enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Versículo 15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la villa de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Tú no te preocupes, ya se murió, ve y agárrala, acabó eres el rey. Fíjense qué frialdad. Solo había maldad detrás del corazón, detrás de la mirada en el corazón de esta perversa mujer, lleno de oscuridad. Mandó matar a un hombre inocente. No se ve por ningún lado que ella esté preocupada o que haya alguna moralidad, nada de arrepentimiento. Simplemente quiso sacar sus planes, cumplir con sus objetivos y con sus anhelos. Y en el versículo 16 dice: y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Ahora, al rey ni siquiera se le ocurrió pensar: ¿cómo es que se murió Nabot? Ni siquiera preguntó, a él no le importaba Nabot. ¿Cuántas veces nosotros actuamos así? No nos importa lo que le pase al hermano que tenemos al lado. Somos egoístas. Él solo quería su propiedad. Ahora, cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos aún poseer alguna de estas características, ¿verdad? Aún podemos mentir, aún podemos manipular, aún podemos querer ser controladores, mantener la situación bajo nuestro control, ser chantajistas y tristemente a veces no tener remordimientos por lo que hacemos, ser fríos y calculadores. Pero la realidad, mis hermanos, es que Dios no quiere que actuemos de esta forma. Él no quiere eso. Vamos a ver más adelante otras características, o más bien espero que ustedes vean otras características de maldad de otras personas, de esa maldad que está arraigada en nuestro corazón. Pero lo más triste, mis hermanos, es que muchas veces dentro de las iglesias hay quienes viven en total maldad, aparentando que están limpios
y solo buscan el momento para beneficiarse. Hay personas dentro de las iglesias que son así. Y a veces pasa mucho tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 años, y ahí están. Y uno los ve constantes, bien. Y esas personas que están ahí están esperando el momento para salir. Pero la realidad es que Dios no puede ser burlado, ¿verdad que no? Va a llegar el momento en que va a salir la persona exhibida. Porque lo que hay detrás de nuestra mirada, Dios sí lo sabe, Él sí lo conoce. Pero vamos a ver el lado luminoso, ya vimos el lado oscuro, vamos a ver el lado luminoso, que hay detrás de la mirada y lo que realmente espera Dios de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Quieres saber lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Muy bien. La palabra de Dios nos narra una historia. Para mí es una historia muy bonita. Es la historia de una mujer que fue traída delante de Jesús. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ya sabemos esa historia, ¿verdad? Pero vamos a leerla. Miren, esta era una turba de personas molestas, aparentemente furiosas, que se estaban haciendo pasar por hombres celosos de la ley. Y la ley indicaba que quien fuera encontrado en esta situación de adulterio, ¿qué le iba a pasar? Moriría irremediablemente. Esto está en Levítico 20:10. Acompáñenme a Levítico 20:10. ¿Voy bien o voy muy rápido, hermanos? ¿No? ¿Va bien? ¿Sí? Ok. En Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, subráyenlo, el adúltero y la adúltera, es decir, los dos, indefectiblemente serán muertos. ¿Sí? Fíjense. Ahora, ¿qué está haciendo esta turba, esta gente religiosa? Bueno, ellos van con una muy mala intención. Primeramente es una doble intención. Primero, para agredir a la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, pero también ellos estaban buscando comprometer a Jesús. Eso es lo que estaban buscando. Acompáñenme a Juan, capítulo 8, versículo 3. ¿Se imaginan que viniera aquí una turba empujando y aventando a una mujer porque la encontraron en adulterio? Hace una escena bien fea, ¿no? Vamos para allá. ¿Ya tiene Juan 8:3? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro. Esa palabra es hipócrita, pero en fin. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Miren, la intención de ellos era que Jesús asintiera y dijera lo que se debía de hacer. Es decir, tú vas a hacer juicio contra esta mujer. Pero ellos lo que realmente querían, la maldad de su corazón de ellos, era agarrarlo en alguna contradicción, porque detrás de su mirada había una mala intención y una ventaja. Porque si Jesús decía que no debía de apedrearse a la mujer, que no se debía de apedrear, lo acusarían de violar la ley de Moisés, ¿verdad? Y si él los instaba a ejecutarla, si él les decía, bueno, la ley dice que la ejecuten, lo acusarían frente a los romanos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no podía dictar una ley de muerte, ¿sí? Porque ellos no permitían que los judíos llevaran por ellos mismos las ejecuciones. Pero la contestación de Jesús fue bien sabia, es decir, primero observó lo que le estaban diciendo y después contestó. ¿Y cuántas veces nosotros nos están diciendo algo y ya estamos contestando y ni siquiera tenemos toda la información, verdad? Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, Jesús: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Aquí hago un paréntesis.
¿Por qué ninguno de esos hombres que llevaban a la mujer empujándola y golpeándola se atrevió a tirar una piedra? ¿Por qué ninguno se animó? ¿Mande? Por el pecado. Miren, la respuesta es bien sencillo. Todos esos hombres estaban encubriendo al adúltero. Todos. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Ellos lo estaban solapando. Cuando ellos presentan a la mujer, ellos estaban mintiendo porque la habían agarrado en el acto mismo. ¿Y dónde estaba el varón? Los dos tenían que morir. Entonces ellos deliberadamente estaban mintiendo y solapando al adúltero. A lo mejor era uno de esos mismos que iba ahí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esa es la realidad. O era uno de los jefes de los escribas o de los fariseos, qué sé yo. Pero ellos ya estaban mintiendo. Entonces, bueno, pues entonces ya saben quién está. Si ella es adúltera, ¿dónde está? Tráiganmelo. Podemos decir eso, ¿no? Pero ellos no, ellos iban con una mala intención. Ellos sabían que no podían hacer eso, ya estaban mintiendo. Ellos deliberadamente estaban protegiendo a ese hombre. ¿Quién era? No lo sabemos. Pero ellos se dieron cuenta de que Jesús con sus palabras los estaba exhibiendo a ellos. Es decir, ellos se detuvieron a continuar con lo que habían empezado porque sabían que ahora podía haber consecuencias. Porque entonces el que tirara la primera piedra lo iban a considerar mentiroso. Y también los mentirosos recibían un castigo, porque mentir era un pecado. Fíjense la doble moral. Por un lado estaban exhibiéndola y por otro lado estaban mintiendo. Así que, ¿qué hicieron todos? Ya no nos metemos en problemas, ¿no? El Señor los había exhibido. Todos se alejaron, ninguno podía hacer nada. Así que solamente quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Y esta es la parte que me gusta mucho, miren. En Juan 8:10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ahora, ¿Jesús estaba pasando por alto el pecado? No, claro que no. Esta expresión que utiliza Jesús es la siguiente: mujer, tú eres culpable, tú eres una pecadora. ¿Se imaginan lo que estaba pasando ella? Había sido descubierta, había sido golpeada, maltratada, qué vergüenza estar delante de todos, qué humillación, no sé cuántas cosas más tenía la pobre mujer en la cabeza. Ella en ese momento estaba expuesta, en carne viva, delante del Señor, pero estaba transparente. Jesús la estaba viendo tal y como era. Y así como ella, mis hermanos, cada uno de nosotros debemos de ser confrontados con nuestro pecado, así como ella. Pues solo de esta forma nos podemos dar cuenta de lo mal que estamos haciendo. A veces necesitamos que eso que tenemos nosotros oculto detrás de la mirada sea evidenciado, sea sacado a la luz para que nos demos cuenta. Porque si no, lo vamos a tener ahí, escondido, escondido. Y es precisamente aquí donde cada uno de nosotros, mis hermanos, de verdad nos tenemos que sentir identificados con esa mujer. Porque si nos sentimos identificados con esa mujer, vamos bien. Esa es la realidad. Jesús estaba viendo detrás de la mirada de la mujer algo. Detrás de esos ojos llenos de lágrimas, Jesús estaba viendo algo. ¿Qué estaba viendo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Esto es algo que Jesús está esperando de cada ser viviente que habita sobre la tierra, mis hermanos. Perdón. Vio detrás de la mirada de esa mujer pecadora, un verdadero arrepentimiento. Un corazón roto. Ella estaba contristada y humillada. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Un constante y continuo arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento que necesitamos nosotros todos los días como cristianos. Porque, levanten la mano, ¿quién no peca diario? ¿Verdad que está complicado? Todos tenemos que acercarnos al Señor todos los días para que nos lave los pies. Andamos en el mundo, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero andamos en el mundo. Y nos ensuciamos, y a veces bien ensuciados. Tenemos que ir con el Señor a que nos limpie. Tener un arrepentimiento constante. ¿Cuántas cosas pensamos mal, lo que les decía al principio? Cosas... Ahí yo pensé eso, sí, yo pensé eso. ¿Le han deseado mal a alguien en esta semana? ¿Verdad que sí?
Los ojos de esta mujer fueron la ventana al interior. Jesús sí podía ver a través de ello. En Juan 8:11 ella dijo: ninguno, Señor, ninguno me condenó. Jesús ya había visto lo que necesitaba ver. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Jesús sí podía condenarla. Él era el único que podía condenarla, pero tuvo misericordia. ¿Cuántas veces ha tenido el Señor misericordia de nosotros? Ay, ¿verdad? Hasta me pongo chinita. Y voy a empezar a contar desde hoy porque lo de ayer ya fue mucho. La perdonó y le dijo: vete y no peques más. Vete y no peques más. Eso es lo que quiere el Señor. Mis hermanos, este es un ejemplo claro y contundente. Que en ocasiones nosotros no nos reconocemos como pecadores, pero Dios sí nos reconoce como pecadores y quiere que nosotros lo veamos. Porque miren, cuando Dios ve en nosotros el verdadero arrepentimiento, Él sabe que sí vamos a cambiar, pero no es lo mismo reconocer que hemos pecado, porque eso es una cosa, reconocer que hemos pecado, a verdaderamente arrepentirnos. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Se los explico de esta manera. Un ladrón puede reconocer que robó, ¿sí o no? Sí, pero puede no arrepentirse y seguir robando. ¿Cuántos van a la cárcel y les demuestran que robó y él dice: no, pues sí robé? Es más, pues ahí está todo lo que traigo, ¿sí? Pero cuando sale él no se arrepintió, reconoció que había robado, pero él sigue robando. A veces nosotros como pecadores, como cristianos, sí reconocemos que hemos fallado al Señor, pero seguimos y seguimos y seguimos. Ahora, este tipo de arrepentimiento no es el de la salvación, esa es otra historia, mis hermanos, porque supongo que todos aquí ya nos arrepentimos y creímos para salvación, ¿verdad? Ok, es otro tipo de arrepentimiento, de limpieza. Porque cada uno de nosotros vivimos en una constante lucha, y esa es la realidad, y esa es una característica de cuando somos hijos, que tenemos una lucha constante, una negación a nuestros deseos y a nuestros anhelos. Es decir, porque estamos peleando la batalla contra la carne, ¿verdad? ¿Sí o no? Miren, me decía un hermano: oye hermano, ¿y cómo puedo saber yo si ya soy salvo? Y digo: ¿no sabes? Dice: no sé. Le digo: oye, ¿tienes luchas contra tu carne, batallas, y hay cosas que quieres hacer pero el Espíritu Santo te detiene? Dice: pues no sé si es el Espíritu Santo, pero no las quiero hacer. Dice: y de verdad que no las quiero hacer, pero sí lucho. Diga: pues esa es una evidencia. Porque si tú no te hubieras salvado, pues te dejarías ir con el pecado. ¿Qué te preocupa? ¿Cuál conciencia? ¿Cuál moral? ¿Cuál arrepentimiento? Esa es una característica. Si el Espíritu Santo, mis hermanos, nos detiene a hacer algo, vamos bien, ¿sí? Si somos hijos de Dios, mis hermanos, detrás de nuestra mirada deben de alcanzarse a ver más cosas. Y tal vez me pregunten: ¿qué más se debe de alcanzar de ver? Bueno, había algunos seguidores de Jesús que empezaron a escuchar las exigencias de ser un fiel seguidor y dijeron: híjole, esto está muy pesado. Esta es mucha carga. Y se les empezó a hacer muy difícil obedecer. Inclusive se les empezó a hacer difícil creer. Así que decían: ¿qué dura es esta palabra? Y había cosas que no les gustaran y ya no siguieron. Acompáñenme a Juan 6:66. ¿Ya lo tienen? Dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis iros también vosotros? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Miren, aquí alcanzamos a ver qué había detrás de la mirada de los que se quedaron, es decir, de esos 11, estoy subrayando 11, de los que permanecieron. En esos 11 había esperanza, y esa esperanza estaba enfocada en la persona de Jesús. ¿A quién iremos?, decían. Y eso es lo mismo que Dios quiere que esté constantemente en nuestra vida, que tengamos una vida llena de esperanza con la mirada puesta en Él, teniendo fe en Él. Y fue expresada de la siguiente manera. En Juan 6:69 dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, si nosotros reconocemos eso, sabemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lo triste del caso es que no todos los que dicen Señor, Señor, estarán con Él. Eso es lo triste. Y esto es
más triste porque se la pasarán metidos dentro de las iglesias. Sin embargo, no ven en Jesús una esperanza. No tienen fe en Él, sino que solo están esperando el momento para obtener un beneficio de estar dentro de las iglesias. En Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Mis hermanos, ¿qué había detrás de la mirada de Judas? Maldad, ambición, avaricia. Miren, lo mismo que muestran muchas personas dentro de las iglesias. Había el interés de obtener algo, ya sea económico, ya sea ser visto, sentirse especial, qué sé yo. Mucha gente así está en las iglesias. A mí me ha dado tristeza de algunos que van a la iglesia y empiezan a ver que la alabanza es muy bonita. Bueno, a mí me gusta mucho la alabanza, pero yo canto muy feo, ¿sí? Es más, cuando me baño hasta las gotitas se hacen a los lados, por eso tengo que bañarme calladita. Pero muchos van a la iglesia y lo que quieren es estar en el grupo de alabanza, porque quieren ser vistos. Mira, tengo una hermana en la carne, o sea, hija de mi papá. Y un día fue a la iglesia y dijo, ay, qué padre, yo quiero estar en el coro. ¿Tú quieres qué? Es que yo quiero estar en el coro. No, tú no puedes estar en el coro. Primero tienes que estar sentada ahí 3 años, ¿ah? Y dar testimonio de que eres fiel y que eres hija de Dios y todo, para que estés allá. Ah, no, qué chiste, pues si yo lo que quiero es cantar. ¿Qué estaba buscando? Sí, entonces pues ahí andan notas medias raras, ahí andan en la iglesia católica cantando y con de unas ideas bien raras de la cienciología y bueno, qué tristeza, en fin. Pero sigamos. ¿Qué quiere Dios que tengamos nosotros como sus hijos detrás de la mirada? Que tengamos, ¿sí? Aquí está la respuesta. ¿Qué quiere ver Dios? En Efesios 4:13, acompáñenme. Dios quiere que detrás de nuestra mirada todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A grandes rasgos, mis hermanos, indica que como creyentes debemos de parecernos ¿a quién? A Cristo, a Jesús. ¿En qué? En sus características morales y espirituales. De Él tenemos ejemplo. Eso es lo más bonito. Sí tenemos ejemplo, pero el ejemplo no nos gusta. ¿Por qué? Porque nos afecta a nuestros intereses. Pero había un discípulo que era bien arrebatado, así peleonero, como algunos de nosotros, ¿verdad? Yo sí era bien peleonero, bien arrebatada. Y allá está mi esposita de testigo. La verdad es que el Señor me ha cambiado mucho y eso no quiere decir que de repente no me... Híjole, ahorita me acuerdo y me da hasta cosa. Pasaban las moscas y las quería desaparecer. Era bien feíto, pero bueno, gracias a Dios ahí vamos. Este discípulo, era Pedro, si se acuerdan de él, que era así bien... Ya saben de quién hablo. Miren, ¿qué hizo Pedro al momento de la traición? Así Pedro, arrebatado, impulsivo como era, sacó una espada cuando fueron ¿cómo se llama? Atrapar a Jesús. Sacó una espada y detrás de su mirada de Pedro, en ese momento estaba el deseo, el anhelo de defender a Jesús, ¿sí? De una forma, pues, que no era, ¿verdad? Pues sí, por la fuerza. Él dijo, ahorita voy a liberar a Jesús. En Juan 18:10, acompáñenme a Juan 18:10, dice... Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, así siempre andamos nosotros con la espada, dice, la desenvainó. Cuando algo no nos gusta, lo primero que hacemos es desenvainar la espada. ¿Qué te traes? ¿Qué traes? A ver, ¿sí o no? Ay, el Señor no quiere que seamos así. Ahí está un ejemplo. E hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Miren, él no le quería cortar la oreja, ¿sí? Tenía mala puntería, ¿sí? Le quería volar la cabeza, esa es la realidad. Qué bueno que tenía mala puntería, pero nosotros sí queremos volarle la cabeza a esos que nos hacen enojar, ¿sí? Jesús le dijo, fíjense qué bonito, guarda tu espada. Eso es lo que le dijo Jesús, guarda tu espada. ¿Qué había detrás de la mirada de Jesús? Miren, primeramente había paz, había entendimiento, había confianza
y todas las características que alguien puede tener de hacer lo que sabe que tiene que hacer. Jesús no estaba preocupado por lo que iba a pasar. Ya sabía lo que iba a pasar. Cuando se alejaron llevándose a Jesús, Pedro escapó. Y él empezó a reconocer cuando escapó qué es lo que había detrás de su mirada. Es decir, Pedro se dio cuenta que dentro de él había dolor, había frustración. Se dio cuenta que había traicionado al maestro. Reconoció su falta de carácter. ¿Quién ha tenido falta de carácter? ¿Sí? Pero él tuvo que pasar por momentos muy difíciles para ser transformado. A veces nosotros tenemos que pasar por esos momentos difíciles. Y es en esos momentos difíciles donde se diferencia el verdadero cristiano del falso cristiano. Es ahí. Pero después de un tiempo, vemos un Pedro completamente diferente. Él era un hombre agresivo y logró ser un hombre totalmente dócil. Acompáñenme a Hechos, capítulo 3, versículo 21. ¿Ya lo tienen? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Capítulo 3, versículo 1. 1. ¿Dije 21? Perdón, hermanos, perdón. A ver, otra vez nos regresamos. Hechos, capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Me voy a equivocar muchas veces, ¿eh? ¿Ya lo tienen? Ok. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pongamos atención en Pedro. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entran en el templo. Es decir, el hombre cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pues conocemos personas así, ¿verdad? Ahora, ¿qué había detrás de la mirada de este hombre que estaba ahí pidiendo? Pues había necesidad, ¿no? O sea, una necesidad real. Él no se podía valer por sus propios medios. La impotencia de no poder trabajar y de no hacer muchas cosas. Y pues no sé cuántas cosas más tuviera necesidad este hombre. Versículo 4. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, fíjense, esta parte está bien bonita, míranos. O sea, se acercaron ellos a ese hombre cojo y les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, o sea, se les quedó viendo, esperando recibir de ellos algo. Dijo, pues me van a dar una buena lana. Hasta dijo, mírenme, es decir, ahorita voy a sacar el billetón, ¿no? Y ahí lo voy a poner. Él estaba esperando algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. A lo mejor se podía haber decepcionado, pues nada. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miren, mis hermanos, este fue un milagro, un verdadero milagro, pero no nos centremos en el milagro. Algo más importante estaba ahí que el milagro. ¿Qué había detrás de la mirada de Pedro cuando dijo estas palabras? Ya saben, ¿verdad? Ya me las dijeron, qué gusto. Detrás de la mirada de Pedro había convicción, ¿sí? Había misericordia, había obediencia, había humildad, había amor, había sinceridad, había sencillez, había fe. Es decir, aquí vemos a un Pedro verdaderamente transformado. Detrás de su mirada había un verdadero interés por los problemas de los demás. Y aunque no tenía con qué apoyar económicamente, lo hizo con lo que tenía, es decir, apoyó con su fe, con su esperanza y con el amor que había recibido y aprendido de Jesús. Mis hermanos, ¿ustedes han aprendido y recibido de Jesús muchas cosas? Entonces, de lo que tienen, ¿qué tienen que hacer? Dar. Luego tienen al hermano y no saben ni cómo se llama el hermano que tienen a un lado. Bueno, dicen, mi esposa sí, ¿verdad? Pero es una realidad. A veces no tenemos misericordia por el hermano que está a un lado. A veces no apoyamos. A veces hay un hermano que le dice, mi hermano, tengo este problema, ora por mí. ¡Ey, sí! Así como dicen los chavos, ¡ay, Simón! Lloro, tú no te preocupes. Mañana. No tenemos misericordia, mis hermanos. ¿No nos ha enseñado esto nuestro Señor?
Tenemos que tener misericordia. Pero tenemos que ser sabios, ¿verdad? Porque también están los otros que nomás quieren sacar. Tenemos que aprenderlo. De lo que tengo te doy, dijo Pedro. Le dijo a esa persona. Dice la Escritura que este hombre se les quedó mirando atentamente. Este hombre lisiado de nacimiento, cuando los miró, pudo observar en ellos lo que había detrás de su mirada. Es decir, pudo ver en Juan y en Pedro un lado lleno de luz. Estos hombres se estaban reflejando ¿a quién? A Cristo. Este hombre pudo ver en Pedro y en Juan el Espíritu Santo de Dios habitando en ellos. Y esto es algo que Dios siempre busca que esté en nuestros tiempos. Dios quiere, mis hermanos, hombres y mujeres fieles, que detrás de la mirada esté el Espíritu de Dios, que sea ese el que nos mueva a hacer y a decir. Y si utilizamos a Pedro como ejemplo, les hago una pregunta y prácticamente con esto termino. ¿Qué tan transformados estamos, mis hermanos? ¿Alguien ha visto en nosotros a Cristo? Respóndase cada uno de ustedes. ¿Cuánto nos falta para mostrar al Señor en nuestras vidas? Mis hermanos, yo no sé lo que hay detrás de la mirada de cada uno de los que están aquí presentes. Yo no lo sé. Yo no sé lo que hacemos y lo que decimos y con qué intención lo hacemos y lo decimos. Pero lo que sí sé es que debemos demostrar a Cristo en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros hechos. Y que detrás de nuestra mirada no esté lo mismo que había en Jezabel, en Dalila, en Judas. ¿Verdad que no? Que detrás de nuestra mirada no esté pecados no confesados, que detrás de nuestra mirada no esté desesperación, tristeza, o incluso decepción de cómo están las cosas en este momento. Porque a veces hasta queremos un cambio de vida. No es lo que yo quiero. Miren, mis hermanos, quiero decirles que si en algún momento se han sentido así y que detrás de su mirada hay esa decepción, si detrás de su mirada hay esas características difíciles, siempre hay esperanza. Y ustedes la saben. Pero la única forma a veces de asistir con el médico es cuando estamos enfermos. Si usted se siente así, vaya con el doctor. Mostrémonos delante de Él, arrepintámonos cada día, limpiemos nuestro corazón y pongámonos a cuenta con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque todos debemos de estar todos los días, mis hermanos, de la misma forma que la mujer adúltera. De la misma forma. Igual que Pedro cuando fue exhibido, que él sintió lo que tenía. Constantemente debemos de estar arrepentidos, peleando la buena batalla de la fe, con un corazón contrito y humillado, porque solo de esta forma el Señor no nos despreciará y podemos ser transformados para vivir como a Él le agrada, no como a nosotros nos agrada. Amén. Vamos a dar gracias. Bendito Dios, Padre Celestial. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno porque siempre muestras misericordia para cada uno de nosotros. A pesar de nosotros mismos, Señor, a pesar de todo lo que tenemos oculto, todo lo que tenemos guardado, Señor, todo lo que no te hemos entregado, tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Y una vez más nos dices, vete y no peques más. Sabemos que esta es una exhortación, Señor, a seguir adelante por el camino que tú nos has mostrado, a seguir tus pasos, a seguir tu camino. Perdónanos, Señor, y queremos, Señor, cumplir con tu voluntad. Somos hijos tuyos, Señor. Y quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que esta palabra se la lleven, Señor, que la mediten en sus corazones, y que podamos aprender, Señor, que en cada historia que está en la Biblia hay una enseñanza práctica y espiritual. Que este lugar, Señor, simplemente es para aprender algo y llevarlo afuera, allá, Señor, en la calle, para ponerlo por obra, Señor. Te necesitamos, Padre. Quiero pedirte, Señor, por mis hermanos que los lleves con bien, que, Señor, los que no pudieron venir también seas con ellos, que los cuides, y que cada vez, Señor, que abramos tu palabra, podamos, Señor, saber que estamos aprendiendo de ti. Te doy muchas gracias, Padre, por estos momentos y por la atención que he puesto a mis hermanos, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.